Ah, Listo, profe. ¿cómo siguen con su plataforma de notas? ¿Cómo está el tema de la plataforma de notas? ¿Ya lograron estabilizar y regularizar la situación? Yo, por ejemplo, yo aún no he podido ingresar. Ok, entonces esto sí es de mirar cuál es el problema. ¿Estás al día financieramente con la universidad? Sí, sí, señora, pues es que es el único semestre que he hecho y lo pagué hace, porque Listo. pues se supone que yo iba a empezar era el año pasado a principios, pero lo aplacé pensando que se podía presencial, pero el caso es que sí, se pagó completo. Ok, perfecto. Entonces estamos pendientes de esta situación. Por favor, me mandas al WhatsApp que abrimos del grupo. Mi celular, que pues todos lo tienen, es 304-346-5741 para que lo tengas Pero, o presente. sea, pero te lo mando a tu WhatsApp. Al WhatsApp mío, si lo quieres mandar, ya te lo mando aquí, No, tres yo lo tengo, profe, cuarenta y yo seis lo tengo. cincuenta y siete cuarenta y uno Por favor, ahí te lo dejé en el chat de este grupo para que por favor me lo mandes ahí. Es importante que todos tengan regularizada la situación de plataforma de notas para que no tengamos inconvenientes. Bueno, muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia, entonces, qué chévere volverlos a ver, qué chévere que estemos nuevamente batallando con esta nueva asignatura y estas nuevas asignaturas. Y quiero preguntarles si en su cabeza hay un concepto previo de comunicación para el desarrollo. ¿Qué piensan que es esta asignatura? ¿Qué esperan de la asignatura? Ah, ¿Qué pensaron de la asignatura cuando la vieron en la malla curricular? Entre otras cosas porque su nombre suena extraño. Y entonces parece que no tuviera una relación con ningún carácter, digamos, eh, de medio de comunicación, sino más bien como una forma de gestionar la comunicación. Entonces, no sé lo que se les venga a la cabeza, ya que Francis tiene posición pensante. Si usted me dice, ¿qué idea le da eso de comunicación para el desarrollo? Profe, algo más como, no sé, se me ocurre como enfocado como a la comunicación organizacional, es lo que me llega como por el nombre. Por el nombre, te llega más o menos esa idea. Ok. Tatiana, ¿qué piensas de comunicación para el desarrollo? Profe, algo así como más, o sea, técnico, por decirlo así, más teórico. Es bastante teórica, pero nuestra gestión es una gestión muy interesante. El rollo es que no la conocemos, entonces la idea es que acá tengamos una visión clara de lo que es la comunicación para el desarrollo y cómo Eh, podemos gestionarla. profe, Ah, qué pena, voy a hablar. sí, dale, adelante. Pues yo pienso que es como comunicación para el desarrollo, como enfocarnos en el desarrollo de, digamos, de lo que hacemos nosotros los comunicadores, digamos, de informar, el desarrollo de la noticia, puede ser el desarrollo de la investigación. Ujú. Como dirían los venezolanos, por esa última parte van los tiros. Entonces, bueno, gracias por el aporte, Marce, qué chévere. ¿Algo más que quieras decir? No, no creo Ah, que no. ok, ok. ¿Quién más quiere? Juan Sebastián tiene cara de yo quiero hablar. Ábrete ese micrófono y compartimos esta cosa. ¿Ya me escuchas, profe? Qué verdad. ¿Cómo está? Eh, Comunicación para el desarrollo, yo considero que ya sería pues verlo desde un lado más De un lado más desde un lado teórico. teórico, pero orientado como hacia qué. ¿Qué se te ocurre que puede ser esta comunicación para el desarrollo? ¿Quién le apuesta? ¿Quién le apuesta a la Profe, comunicación para el yo desarrollo? Cuéntame. siento que va muy de la mano con el desarrollo
el medio o el desarrollo donde estemos haciendo la función de comunicadores, digamos, como mi país, mi entorno, como que contribuye al desarrollo del mismo centro. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, profe, yo quería anotar algo. Cuenta, Pues Oscar. a mi consideración, la comunicación como proceso natural de todos los seres humanos creo que es fundamental o como en sí lo que busca es el desarrollo complejo, en el caso de los seres humanos, buscar desarrollos en los diferentes escenarios donde se encuentra el individuo que desea comunicar una determinada información o una determinada, no sé, sí, una determinada información en sí. Entonces, la comunicación, aunque parezca sencilla y aunque parezca fácil, hay elementos que implican o que buscan desarrollar los conocimientos o quizás aquello que se desea transmitir. Ok, bueno, bien. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? ¿No? Bueno. El contenido programático, como siempre, está colgado en la plataforma y es importante revisarlo para ver, digamos, como el alcance que tiene esta asignatura y es un ejercicio de todas las asignaturas como tal. Este es un espacio para que ustedes desarrollen el pensamiento crítico. ¿Y por qué el pensamiento crítico? Lo que estamos buscando son comunicadores que realmente sean críticos, que profundicen, que le jalen a la investigación y que adicionalmente tengan la responsabilidad de contarle a la opinión pública lo que verdaderamente está pasando en el país. Dentro de la malla curricular hay dos asignaturas que son distintas a las demás. Hasta ahora ustedes han traído un proceso de formación casi mediático, dentro de medio masivo y medio alternativo, conociendo algunas herramientas y digamos que están gestionando información. Aquí en Comunicación para el Desarrollo gestionamos información, pero con una responsabilidad grandísima. Y es que hay que hacer profundidad sobre los temas nacionales que implican el desarrollo, que implican el desarrollo de país. Es una asignatura que les va a servir muchísimo en cuanto a conocimiento, por ejemplo, cuando estén viendo fundamentos de economía. Pero aquellos que se dediquen a la comunicación para el desarrollo van a ser comunicadores muy integrales, pero comunicadores muy fuertes en los procesos investigativos y en los procesos de comunidad. Las dos asignaturas que son distintas, que son comunicación comunitaria y comunicación para el desarrollo, encuentran arraigo en las comunidades, encuentran arraigo en los procesos fundamentales del país y se llama comunicación para el desarrollo porque tiene que ver con el desarrollo de un país. No recuerdan, me imagino yo que sí lo recuerdan, que yo hago mucho énfasis en el tema de que tenemos un apellidito y ese apellidito es comunicación social. Y lo social, como todos los autores que vimos en Introducción a la Comunicación, se hace evidente desde el proceso de construcción de alguna situación básica. Por ejemplo, hicimos un acuerdo de paz. Dentro de ese acuerdo de paz involucramos personas que estaban en zonas de conflicto. Involucramos a personas que estaban en cabeceras municipales que estaban lejos del conflicto. Involucramos a todos los nacionales. Implementamos unas políticas de gobierno para apoyar el proceso de paz, unos en acuerdo, otros en desacuerdo, que hablaban que pues que así no se podía construir la paz. A la final terminamos involucrados dentro de un proceso de paz, de justicia y de reparación. Y entonces ahora hay un montón de gente que está ahí desfilando ante la JEP diciendo de qué es culpable y de qué no es culpable, y unos que han entregado bienes y otros que no han entregado bienes, y entonces y las víctimas y esto por aquí y esto por acá. Pero resulta que mientras esas cosas pasan,
se dan unos procesos de sociedad, unos procesos que están dentro de las comunidades que están siendo arte y parte de ese proceso. Y resulta que involucraron los presupuestos, involucraron una cantidad de cosas, de gestiones que tenían que hacerse dentro de ese acuerdo de paz, dentro de los presupuestos nacionales. Y adicionalmente, no solamente ese tema está comprometido con la historia de nuestro país, sino que también está comprometido con el quehacer del comunicador para que él logre contarle a la opinión pública en qué vamos. Entonces, aquí vamos a recordar un poquito lo que fue nuestro paso por introducción a la comunicación y vamos a recordar un poquito lo que decía Eliseo Verón. ¿Se acuerdan que Verón, el argentino, que de alguna forma se dedicó al discurso social y a explicar el discurso social? Y esa teoría que nos dio Pacacao, junto con las otras, nos hizo pensar que a nivel de discurso, que el discurso se construye en el seno mismo de una sociedad, se construye en el seno mismo de una comunidad que tiene algo para contar. Y entonces ahí le encontramos arraigo a una expresión que fue pregunta de parcial, que qué quería decir Eliseo Verón cuando ese discurso social tenía una manifestación del sentido de lo social y lo social en el sentido. ¿Recuerdan la preguntita esa medio rara y medio absurda? Y encontramos a otros autores que venían de la escuela de Palo Alto, de la escuela estructuralista, y entonces ellos involucraban la psicología y entonces empezaron a definir una serie de teorías de la comunicación que hablaban de ese proceso y que se fijaron en la lingüística y el papel de esa lingüística y de esa comunicación que se da todos los días. Y entonces uno dice, bueno, listo, sí, ya me acordé de todo esto y esto que ahí sí es cierto, como decía Juan Piña en una canción, ¿y qué tiene que ver el caldo con las tajadas? Pues que resulta que nosotros somos comunicadores, que tenemos una responsabilidad grandísima. Si ustedes recuerdan, yo siempre les he dicho que el comunicador de Universitaria de Colombia es un comunicador integral, un comunicador que está capacitado no solamente para gestionar medios de comunicación y procesos informativos en medios de comunicación, sino que tiene la posibilidad de trabajar en entornos organizacionales, pero también hacer toda una gestión dentro de comunidades. Y entonces tenemos materias como esta y como comunicación comunitaria que uno no sabe cómo organizarlas y cómo ponerlas dentro de la malla curricular y cómo explicarlas. Pero lo que sí les quiero decir hoy es que es el espacio para tratar de pensar en nuestro país, para tratar de meterle el diente a temas como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible, que cuando uno le dice abiertamente a la opinión pública, a cualquiera, si en este momento hiciéramos un sondeo de opinión y le dijéramos al transeúnte de la calle, ¿usted sabe qué es un ODS? Y seguramente vamos a tener una encuesta con una cantidad de respuestas absurdas, no una nueva organización para yo no sé qué cosa. Y resulta que los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ese objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con todos nosotros. Y son 17 compromisos que tiene este país y todos los países que se comprometieron mediante acuerdos institucionales, mediante acuerdos que están establecidos por algunas situaciones de encuentro de países bajo el nombre de las Naciones Unidas o de otras naciones. Y todas se comprometieron a que en el año 2030, que no falta nada para eso, faltan 9 años, y si seguimos en pandemia todo está como medio detenido, ahí sí que menos, vamos a encontrar que todos le vamos a apuntar a una agenda de desarrollo sostenible en cada uno de los países. ¿Eso qué implica? Implica temas, por ejemplo, de alimentación. La FAO está involucrada dentro de eso. Hay unas políticas internacionales para erradicar el hambre. Hay unas políticas a nivel de educación. De hecho, todas las universidades deben entrar dentro de una agenda que se llama una Agenda 2030
que es un acuerdo que por lo menos tiene el acuerdo, tiene el Ministerio de Educación Nacional con las universidades y tienen un acuerdo que lo llaman o lo denominan el acuerdo por lo superior. Y el acuerdo por lo superior indica que las universidades tienen que comprometerse con el desarrollo del país, pero con la formación de las personas que pasan por las universidades para que todas realmente le apunten desde sus programas, no solamente a programas que están arraigados en una realidad de nación, sino que adicionalmente tienen, le apuntan, por ejemplo, a la internacionalización, y en la internacionalización no debería haber problemas, por ejemplo, de malla curricular dentro de una carrera de comunicación social en Argentina y una carrera de comunicación social en Colombia. Es decir, todos deberíamos estar apuntando exactamente a lo mismo y tendríamos que tener la investigación en medio de todo esto. Y hay unos objetivos que tocan, por ejemplo, con el tema de conectividad. En esta pandemia, tristemente, nos hemos dado cuenta que no solamente nosotros tenemos problemas de conectividad, aún estando en capitales de departamento, sino que es muy difícil que los niños que están en las diferentes zonas del país tengan acceso a la educación, porque no hay internet. Y entonces uno dice, ¿cuál es el cubrimiento del Internet en Colombia? ¿Por qué el Internet en Colombia no es gratuito? ¿Por qué los niños que están por allá, no sé, en Belén de Bajirá, no tienen acceso a Internet? ¿Por qué los niños que están en una parte bien adentro de Boyacá no tienen forma de tener acceso a la educación? Y en este momento todavía estamos en campañas a ver si dotamos de iPad, a ver si dotamos de computadores a mucha gente que está en proceso de educación. No sé si ustedes se han enterado, eso lo han manejado muy poquito en los medios de comunicación, y es que es necesario que las escuelas se abran. ¿Y por qué razón es necesario que las escuelas se abran? No solamente porque los niños no entienden nada, porque la señal, por ejemplo, que reciben o es inexistente o es inestable, sino que hay niños que han sido violentados en esta pandemia. Hay niños que definitivamente sufren de toda clase de abusos y que es necesario que vuelvan a las aulas. Por ejemplo, los chiquitines de los colegios, es necesario que ellos vuelvan a su interacción porque no van a saber cómo socializar con los demás. Si a ustedes se les hace difícil en este proceso de pandemia, calculen a los chiquitines que necesitan de alguna forma estar con sus compañeritos estableciendo relaciones lógicas de interacción a partir del juego, a partir de tantas cosas. Entonces, si no vamos a poner las condiciones en el país, entonces miremos a ver qué es lo que va a pasar. La semana pasada estábamos en una evaluación por ahí muy simpática de cuáles eran los mejores y los peores ministros, y se rajaron todos, porque Colombia entera dijo, los ministros malos son todos. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Agricultura para erradicar el hambre y la pobreza en el país? ¿Qué ha hecho el ministerio que se encarga del desarrollo para lograr que realmente en Colombia dejemos de ser un país que todavía muere de hambre? Entonces, uno piensa en cosas como esta. Hace poco, el señor Trump, expresidente de Estados Unidos, dijo de la noche a la mañana que Colombia era un país desarrollado. Y uno dice, un país desarrollado, pero ¿de dónde sale con eso? ¿De dónde sacamos los argumentos del desarrollo? Yo espero que al terminar esta asignatura, por lo menos conozcamos qué son los 17 ODS y revisemos realmente qué es lo que la opinión pública debe enterarse de las situaciones más necesarias que tiene nuestro país. ¿Hemos erradicado el hambre? No. La pirámide de Maslow, que es la pirámide que establece la teoría de la necesidad, es una pirámide que todavía nosotros no hemos podido salir de las condiciones porque es que no cumplimos con las condiciones. Es un pueblo que no tiene buena remuneración, que no tiene trabajo, que no tiene alimentación, que no tiene vías de acceso. ¿Cómo es posible que hace poquito
No sé cómo se llama la población, está en el Atlántico. Hace poco salió un titular. Nunca han tenido suministro de energía eléctrica. Entonces, allá no hay neveras, allá la comida no existe, digamos a nivel de congelamiento. En una zona caliente a nivel de temperatura, como puede ser cualquier municipio cercano a Barranquilla o lejano a Barranquilla, uno muere de calor. ¿Qué es lo menos que yo podría tener? Conectar, como dicen en la costa, un abanico, o sea, un ventilador. No aspiramos a tener un aire acondicionado, pero aspiramos a tener una estufa que si no hay un suministro de gas, porque es difícil que el camión con las pipetas de gas llegue, porque es que no en todas partes de Colombia hay un gas que viene por ducto, como a nosotros que nos llega a la estufa de la casa, que nos llega al calentador de la casa. No, hay gente que camina para conseguir el agua. Hay gente que lucha con un burro y dos canecas para poder recoger agua y tener agua. Y todavía ni siquiera tenemos condiciones que nos permitan a nosotros tener salubridad y acceso a suplir esas necesidades básicas. Entonces, ¿cómo podemos decir que Colombia es un país desarrollado? Otros dicen que es un país en vía de desarrollo. Yo ni siquiera digo eso. Somos un país subdesarrollado. Que tendríamos que tener muchísimas carreteras para comunicarnos, que tendríamos que tener, ahorita estaban, por ejemplo, presentando una vía que nunca en la vida había existido y comunica a Manaure con no sé qué otra población y se demoraron años enteros haciendo la bendita carretera. Y todo en este país es así. Pero yo me pregunto, ¿por qué hay tanto comunicador en el espectáculo? ¿Por qué hay tanto comunicador trabajando en otras cosas y las noticias que uno ve todos los días en los noticieros nunca tienen que ver con lo que la opinión pública necesariamente necesita saber? Recuerdan que en Introducción a la Comunicación vimos unas teorías de la espiral del silencio, de la teoría de los efectos limitados, que son procesos de comunicación truncos que no le permiten a la opinión pública realmente conocer de qué estamos hablando. La teoría del impacto directo, muchas teorías que se hacen realidad cuando uno le mete el diente al análisis de la gestión del comunicador o del periodista, porque recuerden que el periodismo se hace de manera unilateral, la comunicación de forma bidireccional. Es decir, en comunicación yo espero la respuesta de mi comunidad para adicionalmente generar una estrategia. Y aquí, en comunicación para el desarrollo, pues no necesariamente es una comunicación de entornos organizacionales o desde el punto de vista organizacional como sería unas relaciones públicas. No, necesita de todo eso, pero específicamente es una gestión específica del comunicador que trabaja con comunidades y en la implementación de estrategias y de una cantidad de cosas que definitivamente le van a dar un nivel distinto. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de remuneración. Una persona que recién sale de comunicación para optar a un cargo de, no sé, de colaborador de comunicación, de jefe de comunicación, de hacer un medio trabajo de community manager o de media manager. Cuando uno entra a una organización están pagándole alrededor de 900.000 pesos, 1 millón. Cuando obtiene un cargo de community manager o de media manager, alcanza una remuneración por ahí como de 2 millones a 2,5 millones. Cuando uno está iniciando reportería en algún medio, eso es más o menos lo que le pagan. Cuando le asignan una cartera específica, entonces soy periodista para cubrir Bogotá o me asignaron al Ministerio de Educación o estoy encargado del Ministerio de Salud y ustedes saben que siempre por especialidad pues a uno le encargan una cartera. Esa cartera implica estar persiguiendo al ministro, a los funcionarios o, por ejemplo, si se tratase de temas agrícolas, pues nos tocaría estar con los gremios. Yo
Desafortunadamente no he vuelto a ver ningún periodista que esté involucrado con la Sociedad de Agricultores de Colombia, que dice FENAVI, que dice la Federación Nacional de Cafeteros, que dice la de Ganaderos, que dice, bueno, todos los que están involucrados ahí en el proceso. Y lo más importante, ¿qué dicen nuestros campesinos de lo que está ocurriendo? ¿Cómo es posible que en mitad de pandemia, en muchos barrios de Bogotá, en muchas poblaciones tuvieran que implementar el tema del trapo rojo? ¿Lo recuerdan? Y ahí hacemos el llamado al signo. Tuvimos que sacar un trapo rojo por si a alguien se le ocurre pasar por enfrente de mi casa, ya que no puedo salir, y que mi vida es el rebusque, y que si yo no salgo a la calle a vender tintos o no salgo a la calle a vender unas empanadas o unas arepas que hago, me muero de hambre. Y que si cierran todo, pues no tengo media probabilidad, familias enteras con niños pequeños, con niños adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, no podían salir. Y entonces se implementaron el tema del trapito rojo. Si ves mi trapito rojo en la puerta como signo, detrás de todo eso yo tengo una historia que contar. Y es una historia de dolor, es una historia de hambre, es una historia donde yo quiero contarle al mundo entero que si no pasan por aquí con las ayudas, me voy a morir de hambre. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces los medios de comunicación dejaron ver eso? Una que otra. Pues nos enteramos que estaba la historia del trapo rojo. ¿Qué pasó con la gente del trapito rojo en la ventana, en la puerta? ¿Le dieron continuidad de información a eso? ¿Cuál es el papel de nosotros como comunicadores y la responsabilidad con nuestro apellido comunicador social? ¿Dónde está la responsabilidad del medio para hacerle seguimiento a lo que verdaderamente importa? En este momento, si ustedes analizan los contenidos de los noticieros, muriendo este país de condiciones económicas lamentables, todos los días hablamos de las vacunas. Entonces, que aprobaron la vacuna del Sinovac, que ya llegó la vacuna de no sé quién, que entonces hoy distribuyeron a Cundinamarca 1.700 vacunas. De sobrepeso, pues entonces el presidente de la República sigue teniendo su programa a las 6 de la tarde. Y entonces ahí sacan a los héroes del COVID. Y entonces me recuperé, claro, hay que mostrar que me recuperé. Yo ya no sé ni siquiera si juzgar o no juzgar a nuestro presidente, porque aquí esta comunidad, o sea, este país en el que vivimos, es palo porque bogas y palo porque no bogas. Malo si cuentas y malo si no cuentas. Entonces, el presidente no dice nada de las vacunas. Le levantaron falsos testimonios, dijeron que era que no tenía contratos, que era que le había tomado el pelo a la adquisición de las vacunas. Ahora tenemos negocio con todo el mundo. Creo que con los últimos con los que establecimos negocio fue con los rusos. ¿Por qué? Seguramente por alguna condición de nuestra relación con Estados Unidos, que además hay una teoría que se llama la teoría de la dependencia, y es que nosotros dependemos de Estados Unidos. Queramos o no queramos, de que seguimos siendo la patria boba. Pero desafortunadamente, los medios masivos se agendan. ¿Recuerdan que vimos la teoría de la agenda setting? Todos estamos agendados todos los días y llevamos semana tras semana de las vacunas. A mí me tiene hasta aquí el tema de las vacunas. Y por detrás hay una mano de gente que se está quebrando, una mano de gente que está en la olla, una mano de gente que ya no sabe qué hacer con los bancos porque lo que ofrecieron los bancos realmente no lo cumplieron. Hay una cantidad de personas que no saben qué hacer con su vivienda, se la quitaron, ya no la puede pagar, pero esa realidad nosotros no la contamos. Esta asignatura tiene la misión de despertar en ustedes el sentido crítico y la responsabilidad. Y si algún momento, terminando introducción a la comunicación, les dije, el día que sean comunicadores, fíjense bien dónde van a trabajar y a quién le van a vender su alma. Porque es que desafortunadamente el comunicador le vende el alma, o el periodista le vende el alma al medio con el que trabaja. Claro, si no trabaja con ese medio, pues no come tampoco.
Es muy difícil trabajar en estos temas, pero opciones hay. Entonces estamos hablando de cuánto ganan los comunicadores. Entonces ya somos encargados de una cartera y los encargados de esa cartera, así tengamos una cartera en los medios de comunicación, ya cuando nos especializamos tenemos un sueldo de más o menos 4 millones de pesos. Ahí se nos va alegrando el ojo, porque con 4 millones de pesos podemos pagar la cuota del carro, podemos mantener la educación de los chinos, pagar un apartamento, medio comer y pare de contar. Pero hay que tener previstas una cantidad de cosas. Cuando se es comunicador para el desarrollo, que no es cualquier cosita, sino que se requiere de mucha preparación, de mucho conocimiento, del involucramiento con el trabajo de las comunidades, pasamos a una mejor vida, pero la hoja de vida hay que hacerla. Entonces, si la pueden empezar a hacer desde hoy, los felicito. Claro, hoy no los van a contratar, pero pueden empezar con la dinámica de investigación. Pueden empezar a hacer realmente una gestión que no sea por encima, que sea la nata. Uy, no, yo me dedico a la farándula. Claro, muy chévere. Pues imagínese uno todos los días con Maluma y con Daddy Yankee y con, ¿cómo se llama? La esposa de Don Omar. ¿Sí es la esposa de Don Omar? Una gordita toda simpática que baila muy bien, bastantona por todas partes y tiene sus videos y sus cosas. No sé si me estoy equivocando de cantante de reggaetón, pero hay una señora que tenía una canción muy simpática. Bueno, en este momento no me acuerdo. ¡Ay! Me transformaste. ¿Cómo es que se llama la canción? Pero bueno, está bien ser comunicador eh, y trabajar en el punto de vista farándula. Bueno, chévere lo de los deportes también, pero a este país le hacen falta comunicadores comprometidos. Y comunicadores, no solo periodistas, le hacen falta comunicadores comprometidos. Voy a leerles aquí lo que es una convocatoria para un trabajo de comunicación para el desarrollo. Permítanme un segundo. Entonces, ustedes van a decir, ¿y esto con qué se come? Párenle bolas al discurso porque es que el discurso es bien simpático. Se llama Asistente Técnico Nacional de Reactivación Económica PDEP. Antecedentes y propósito del cargo. El Programa Mundial de Alimentos, WFP, por sus siglas en inglés de Naciones Unidas, es el mayor organismo humanitario de lucha contra el hambre en el mundo. Nos encargamos de las causas, no solo de los síntomas. Ayudamos a los gobiernos a elaborar y poner en práctica estrategias de lucha contra el hambre. Ayudamos a las personas más vulnerables a comer alimentos más nutritivos. Velamos porque las personas tengan acceso a los alimentos incluso en situaciones de emergencia. Ayudamos a lograr que los sistemas alimentarios nacionales sean más resilientes a las perturbaciones. Incorporamos la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en toda nuestra labor y nuestras actividades. En Colombia, el WFP apoya al gobierno nacional en la búsqueda por alcanzar su objetivo de acabar la malnutrición crónica para el año 2025, haciendo uso de herramientas innovadoras tales como transferencia de dinero y compra local de alimentos a través de asociaciones de agricultores. Las actividades del WFP en Colombia se concentran en las poblaciones más vulnerables, que incluyen a las víctimas de la violencia, las comunidades marginadas y los grupos étnicos. El objetivo es reconstruir y fortalecer sus fuentes de subsistencia, asegurando que tengan adecuado acceso en todo momento a dietas nutritivas y diversas e incrementando su capacidad para recuperarse y adaptarse a los cambios climáticos. Esto se hace de manera progresiva a través del desarrollo de las capacidades de autoridades locales para implementar programas responsables que contribuyan a reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
Aprovechando su experiencia a nivel mundial, el WFP ha venido fortaleciendo las capacidades comunitarias para la promoción de una planificación participativa, el empoderamiento comunitario y la implementación de acciones integradas que impulsan el desarrollo rural. Por tanto, se ha implementado acciones que han venido fortaleciendo las capacidades de los pequeños productores con el objetivo de fortalecer sus medios de vida y facilitar su acceso a los mercados de manera sostenible. En línea con esta estrategia, el WFP trabaja en contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Colombia en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022 y particularmente en los procesos de estabilización y consolidación de los territorios focalizados en el Acuerdo de Paz. En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz se hace necesario continuar con el apoyo de Naciones Unidas al Gobierno Nacional y entidades locales para lograr la consolidación de una paz estable y duradera, particularmente en las comunidades étnicas más remotas que han sido afectadas por el conflicto armado. Bajo esta perspectiva, el WFP busca apoyar la implementación del plan de acción por medio del desarrollo de proyectos integradores en los municipios PEDET. En algunos departamentos como el Chocó, las actividades requieren de una estrategia de impulso para lograr la implementación efectiva de lo acordado. En un municipio como el Carmen del Darién, donde hay 384 iniciativas PEDET priorizadas en los 8 pilares de la reforma rural integral, de las cuales 51 tienen un enfoque especial en género y mujer rural. Uno de los principales retos es la implementación de las iniciativas de infraestructura y reactivación económica, de la reactivación económica en la producción agropecuaria, porque se evidencia la baja capacidad de adquisición de los activos productivos, se evidencia una escasa organización empresarial por parte de los productores y hay una incipiente infraestructura vial que aumenta los costos de producción y de comercialización. ¿De qué son responsables los que van a trabajar con este proyecto? Dice, asumir la responsabilidad técnica de la coordinación, planificación, reporte y ejecución de las actividades de proyectos de reactivación económica en municipios PEDET, asegurando la participación de los actores clave a nivel nacional y a nivel local. Asumir las recomendaciones estratégicas de la coordinación de programas conjuntos y otros proyectos del WFP y asegurar la articulación a los planes de reactivación económica liderados por la entidad. Asegurar una gestión adecuada de los recursos para lograr las metas definidas y los objetivos de los proyectos bajo su cargo. Asegurar la articulación y la gestión de los equipos nacionales y territoriales en coordinación con las oficinas del territorio, los gobiernos locales, así como armonizar los planes de trabajo y mecanismos operativos en territorio para la implementación de los proyectos a su cargo. Supervisar los equipos que brindan asistencia técnica para el desarrollo de capacidades de las organizaciones campesinas, de agricultura familiar, étnico-territoriales y organizaciones indígenas que vinculen pequeños productores, implementando acciones de reactivación económica que aporten a la superación de las barreras y desafíos principales en las cadenas de valor más representativas en las zonas de intervención, promoviendo la inclusión comercial a programas de compras públicas y mercados privados. Asegurar la coordinación y supervisión de las acciones de los medios de vida con las instituciones de gobierno, otras agencias del SNU, otros programas conjuntos del territorio, gobiernos locales y otras entidades que hagan presencia territorial. ¿Qué se pretende con este contrato? Comprender y comunicar los objetivos estratégicos, ser un motor de cambio positivo, hacer que el cometido de la WFP sea fuente de inspiración para su equipo, hacer que el contenido de la WFP sea visible en la labor cotidiana. Y entonces ustedes dicen, esto suena como complicado. Y allí los comunicadores que venimos siendo. Y entonces no sé si tienen idea de esto, pero los comunicadores que trabajan en un proyecto como este, primero, son especializados en trabajar con comunidades. Segundo, han formado parte de esos contratos y han generado estratégicamente soluciones. Y lo más importante, han generado contenidos para darle visualización a las comunidades
que están involucradas en los proyectos. Eso es lo que hacemos los comunicadores. ¿Cómo se llaman esos comunicadores? Se llaman comunicadores para el desarrollo. Y esos comunicadores para el desarrollo, cuando trabajan en esos proyecticos, su remuneración mensual está entre 8 y 12 millones de pesos. ¿Por qué razón? Por la responsabilidad. ¿Recuerdan que algún día les dije que de pronto esas iniciativas o esos, digamos, intereses que ustedes han tenido hasta la fecha de trabajar mediáticamente podrían cambiar con el curso de los acontecimientos y que uno no sabía específicamente la vida dónde lo pondría? Si yo fuera en este momento comunicadora en formación, le apuntaría a ese tema. Y le apuntaría a hacer investigación a partir de hoy de todo lo que realmente es importante para la opinión pública. Y estaría haciendo periodismo investigativo, y ese periodismo investigativo es de una digestión larguísima. ¿Por qué es de una digestión larguísima? Porque hoy el candidato presidencial habla de un tema de desarrollo y yo dejo que el señor se tome posesión del cargo, empiece a establecer sus políticas y sus estrategias y le haga seguimiento realmente a la gestión que viene desarrollando. Para luego llegar y decir, bueno, señor, usted propuso esto hace 3 años y miren lo que vamos. Desafortunadamente todos los temas que vienen, que tienen que ver con el desarrollo de un país son lentos. ¿Y por qué son lentos? Porque es que la gente promete hoy, pero espere a que hagan la ejecución. Todo el mundo criticó a Peñalosa. Y lo criticó y seguramente no serán ustedes muy amigos de Peñalosa. Pero el tipo dejó una cantidad de obras hechas. Parece que el discurso de doña Claudia López prometía. Entonces, si ustedes agarran hoy la información de prensa de cuando ella era candidato a la alcaldía, que dijo que había que hacer y que hacer y que hacer y que hacer. Yo me acuerdo que de las primeritas cosas que dijo era que los bogotanos nos teníamos que despreocupar del tema de seguridad, porque ya no iba a pasar absolutamente nada más en inseguridad. Claro, a la señora le llegó la pandemia y tenga su patadón para que lleve para la casa. ¿Por qué? Porque se la ha pasado, pues primero muy activa. Segundo, yo ya no la veo pelear sino con Presidencia de la República y con el Ministro de Salud, pero de gestión como que nadita, nadita, nadita. ¿Quién vive en Suba de ustedes? Para que nos cuente, Oscar, su merced lindo debe seguramente tener alguna referencia de su zona. La gente ahorita le dijo, no señora, no nos volvemos a guardar porque es que los locales aquí no aguantan. Desde que comenzó el año hemos tenido 10 días abiertos y ya vamos terminando febrero y la gente está pailander con el tema de la plata, los locales, la gestión, la empresa, todo se ha ido al traste y la señora nos quiere guardar. Y ella solo habla de guardarnos. Muéstreme cuántos colegios ha construido. Díganme cómo ha seguido haciendo la gestión, cómo van los maestros. Si en noviembre nos tenían, pero así, o sea, los de FECODE, los muy preocupados por el cambio de la Constitución, ¿recuerdan? Con el 21N, el 22N y todo eso. Resulta que de todo eso, ¿qué ha pasado? Entonces, Osquitar, cuente qué pasó en Suba. Su merced lindo si se dio cuenta de lo que ocurría en Suba. Hubo protestas, otra vez estuvieron al lado de la alcaldía, en la plaza principal. ¿Qué pasó en Suba? Sí, señora, efectivamente, diferentes comerciantes de las distintas UPZs que conforman la localidad de Suba, creo que es un tema que ya viene de semanas atrás, previo a las nuevas medidas que se tomaron en relación a las vacunas y al todo el tema de vacunación. Antes, previo a eso, pues habían cuarentenas
parciales en algunas de estas UPZs. Y por ejemplo, en el caso de los barrios de Rincón y sus aledaños, comerciantes pues protagonizaron diferentes manifestaciones porque realmente o sea, lleva mucho tiempo con los locales comerciales cerrados, e inclusive, pues claramente con pérdidas grandiosas, porque son locales que representan un alquiler altamente financiero, muy alto, entonces creo que se presentaron y fueron muy constantes. Ok, bueno, después de esa noticia, ¿alguien vio que le hicieran seguimiento o que alguien haya hecho algo, por ejemplo, gracias, Oscar, entre otras cosas? ¿Recuerdan que cuando empezamos nosotros clase y estábamos en el tema del inicio de la pandemia, y ya voy, Marcelita, contigo, la banca ofreció una cantidad de cosas, ¿cierto? Pues exactamente la banca no, el gobierno ofreció una cantidad de soluciones para las personas. Hoy en día, las personas esas que se acogieron a los beneficios del gobierno, la banca nunca se enteró, obviamente, y la banca les está cobrando esta vida y la otra. Y no ha pasado absolutamente nada con eso. Pero ¿quién resalta en medios de comunicación lo que está pasando realmente con la economía del país? Nadie. Estamos solo con las vacunas. Alisten el brazo, vacunaron a la enfermera, hoy hubo un médico que fue noticia, que porque en Bucaramanga resulta que el hombre se saltó no sé qué cantidad ¿cómo se llama? Ay, ahora no tengo la palabra en la cabeza, de conductos regulares y el tipo sin ser médico de aquellos que atiende a pacientes con COVID, o sea, los que están en la primera línea, el señor como que está dentro de la medicina estética y no se sabe de dónde sacó la vacuna, nadie lo vacunó, las entidades que mencionó, pues resulta que no, pero son como distractores, ¿no? Tantas cosas importantes y nosotros detrás de un bobo que dijo que tenía la vacuna y la promocionó para seguir haciendo sus tratamientos de estética con sus clientes en Bucaramanga. Eso es una cortina de humo. Marcelita, adelante. Profe, pues respecto a lo que estaba hablando mi compañero de los comerciantes y eso, pues yo tengo una piñatería, pues debido a la pandemia pues me quedé sin empleo y pues pensé en colocar digamos, un local que me mantuviera pues en estos días, ¿no? Entonces respecto a eso, pues los comerciantes tras de que abran y cierren y abran y cierren, nos hacían, digamos, abrir 2 días a la semana y cierre el resto de días. Entonces, de todas maneras, es muy compleja la situación porque, pues, lo que decía el compañero, muchos de los comerciantes, pues, tenemos que pagar tomar un local en arriendo para vender nuestros productos. Claro. Entonces, resulta que aparte de que la alcaldesa hacía cerrar a los comerciantes, pues están los chicos que pasan a cada ratico, pues que andan por todos los barrios, los gestores de convivencia, pasaban todos los días, sin mentirle, unas 3 veces al día a todos los locales, no sé si pasaban todos los barrios, pero en Bosa, donde yo vivo y tengo el local, pasaban a cada ratico pidiendo cámara de comercio, pidiendo, incluso pedían, digamos, en el negocio que yo tengo, me estaban pidiendo una autorización de pago de Saico y Asimpro. O sea, es ilógico que le pidan a un local una autorización de Saico y Asimpro cuando yo no vendo ni productos de tecnología, cuando no estoy promocionando nada. O sea, aparte de eso, que No, tenía que tener una cuando no autorización. pones ni un radio para oír las noticias, bueno, sí lo pones, pero es que, o sea, Saico y Asimpro, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, no es, o sea, la que, te- que corrupción sí está tenía al que más. que tenía que todos los locales por obligación ahora tener esa autorización. Y esa autorización, entonces, bueno, ¿y dónde se debe sacar esa autorización o cómo hacemos? No, es que tiene que pagar 80.000 pesos, 100.000 pesos, depende del local, depende del sitio, depende de todo. Aparte de eso, una autorización de bomberos que también vale como 90.000 pesos y que tenía que tener todos esos papeles al día. Entonces yo dije, o sea, si no dejan abrir y si no puedo sacarlo del arriendo, ¿cómo voy a pretender? O sea, ¿cómo van a pretender
que yo y pues que los comerciantes saquemos una cantidad de dinero para sacar todos los papeles que usted nos exigen. Y si no tenemos los papeles, en 15 días volvemos a pasar y si no tienen todos esos papeles, pues cierran el negocio y le pueden estar sellando y tiene que pagar para que le abran el negocio y tiene que pagar una multa tras del hecho. Entonces, pues, eso son cosas que nadie sabe. Claro, cosas que realmente no tiene conocimiento de la opinión pública. Incluso hay situaciones un poco más complicadas, más profundas. Ah, yo sé que la situación, por ejemplo, de los productores agrícolas está gravísima. Pero uno no entiende también, en el momento en que les iba a contar a ustedes acerca del trapito rojo, me acordé de tanta papa que se estaba botando en Boyacá. Papa tirada, o sea, así tirada. Vimos durante esta pandemia gente muriendo de hambre y los lecheros echando la leche a la tierra. Entonces, ¿dónde quedamos, mis queridos pan de trigo, como dirían por ahí? En un programa de televisión, que eso era Sábados Felices. Pues es que el comunicador tiene que pellizcar. Yo sé que es chévere ser eh, periodista de farándula. Sé que es chévere ser deportivo. Sé que es chévere hacer una gran cantidad de actividades, pero es más chévere informar a la opinión pública de lo que realmente nos interesa. Claro que también hay otros inconvenientes, ¿no? Digamos que todo aquel que se compromete con ese tipo de información puede estar en peligro como los mismos líderes de comunidad. Los líderes de comunidad han sido perseguidos y eso es palo porque bogas y palo porque no bogas. Realmente los líderes de comunidad, muchos se han dedicado a informar y se han dedicado a dejar ver lo que está pasando en las comunidades y hace que esta situación se comprometa al punto de que no tienen protección desde ningún punto de vista y su vida también se ve comprometida. Entonces, esta es una asignatura para despertar, esa es una asignatura para ver que uno puede trabajar en otro ángulo de los procesos comunicacionales, que es muy prometedor, pero que está muy involucrado con los temas de investigación y que tiene un perfil bastante interesante, que se fortalece todos los días y que lo pueden empezar a hacer ya. Entonces, pues vamos a revisar algunos temas y algunas cosas que seguramente serán de su interés y algún día definen a compartir con otros comunicadores la idea de trabajar para ejercicios, digamos, como de desarrollo. Estoy aquí con mi PowerPoint. No sé si alguien tenga una pregunta, un comentario, algo que quieran saber, algo que quieran compartir en este momento. ¿No? ¿Cero comentarios? Bueno, bien, entonces vamos a ir un poquito a nuestras bases y entonces vamos a hablar de la noción de comunicación. Pues sí, les voy a recordar que la comunicación es un proceso y no un acto. Obviamente sí. Y les voy a recordar que el emisor de la información es 100% responsable de lo que se diga, es 100% responsable del entendimiento y que normalmente nos estamos intercambiando el puesto entre emisor y receptor y otra cantidad de cositas. Pero bueno, vamos a ver la noción de comunicación. No es lo mismo hablar de la comunicación que se da a nivel ecológica entre especies o entre una especie y su entorno que hablar de la comunicación interpersonal. Obviamente, cuando nos vamos al tema de especie, cuando nos vamos al tema de comunidad, cuando nos vamos al tema ecológico, estamos comprometidos con el territorio, estamos comprometidos de pronto hasta con el desarrollo sostenible de una nación. Y no es lo mismo, obviamente, esa instancia que la comunicación interpersonal que se da pues a nivel básico entre nosotros, que implica compartir algo, que implica el establecimiento de este proceso que tiene un emisor, un receptor, un canal, bueno, todo eso que ustedes ya saben y que han visto por todas partes. Es diferente la interacción comunicacional entre una institución y su usuario que entre las mismas instituciones.
Perdón. Y el mensaje va a que nosotros acá tenemos que identificar muy bien de qué forma nos vamos a comunicar. ¿Cuál es ese lenguaje que vamos a utilizar? ¿Qué es lo pertinente para hacer que la gente entienda de las problemáticas? Obviamente, cuando estamos hablando de gobierno central, relación con Naciones Unidas, el proceso de interacción es completamente distinto a lo que podría ser Naciones Unidas a través de las distintas oficinas de Naciones Unidas, sirviendo de interlocutor con sus audiencias clave. Y sus audiencias clave son los distintos públicos que están obviamente interesados en lo que está pasando con este organismo. Por ejemplo, la OMS ha tenido problemas por estos días. Y ha tenido problemas por estos días. El primer problema que tuvo es que su casa matriz está en Estados Unidos y el señor Trump en su momento le hizo la vida de cuadritos, al punto de que sí vivía de los aportes de Estados Unidos para toda la gestión, aunque los demás países también estuvieran comprometidos con la misión de la Organización Mundial de la Salud, llevando un papel preponderante en esto que ha sido la pandemia del COVID, un papel de liderazgo desde el punto de vista de la investigación. No es lo mismo el nivel de interacción que tiene la Organización Mundial de la Salud con los laboratorios, con los investigadores, que con la opinión pública en general, y menos la opinión pública a nivel internacional. Entonces, eso es lo que quiere decir más o menos este planteamiento. Es un nivel distinto pensar en la comunicación como interacción funcional o comunicación como interacción semántica. Y le quiero pedir el favor a alguien que busque de pronto en San Google qué quiere decir semántica, para que vayamos aclarando un poquito las situaciones. Aquí. Entonces vamos a buscar en San Google definición de semántica. ¿Alguien ya la tiene? Yo, profe. ¿Listo? Parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Ok, gracias. Entonces aquí dice, uy, la profe se le cruzaron los cables y volvió a introducción a la comunicación. Y dice, el término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos de significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Las condiciones necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto y las reglas que aseguran una significación exacta. Esto dice acá también San Google y seguramente lo estamos viendo. Y entonces, cuando estábamos en el tema, se supone que la lingüística estudia el tema de la construcción de lengua, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Nosotros tenemos una organización lingüística que determina como esas 27 letras que están dentro del alfabeto organizadas de una manera diferente a raíz de un acuerdo que se hace. Esas mismas letras se utilizan en español, en inglés, en alemán, en portugués, en italiano, en francés, y no necesariamente entendemos las otras lenguas por el simple hecho de utilizar las 27 letras. Nosotros entendemos nuestra codificación como estructura de lengua, pero no es lo mismo hablar de una violación con alguien que ha sido violado a alguien que se imagina qué es la violación. Por lo tanto, acá estamos estableciendo que si dice se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, el significado no es lo mismo para nosotros.
El tema de hambre no es lo mismo para el que desayuna, almuerza y come y fuera de eso tiene la posibilidad de tomar onces, al que toma una sola comida al día. La significación es completamente distinta, se lee diferente. El trapo rojo para otro país puede ser un peligro, ¿sí? De hecho, es un peligro, pero la lectura de nuestro trapo rojo es tengo hambre. Si usted pasa por acá con un tipo de ayuda, quiero dejarle saber que es que aquí hay adultos mayores, que es que acá hay personas en condición de discapacidad, hay niños o hay personas que no tienen recursos porque no han podido salir a trabajar y por obvias razones no tienen con qué comer. Entonces, obviamente, cuando pensamos en el análisis semántico y esa interacción semántica implica volver, por ejemplo, a lo que podría ser el Eliseo Verón y el discurso social, ¿cierto? Podríamos volver a establecer realmente esa propuesta del sentido en lo social y lo social en el sentido, porque es que solamente tiene sentido cuando es social y cuando surge dentro de los procesos sociales. Entonces, aquí les recuerdo un poquito lo que hicimos en la introducción a la comunicación. Dice además, aquí una palabreja nueva, que tenemos que tener en cuenta la polisemia. ¿Ustedes en alguna asignatura han visto la polisemia como fenómeno de interacción a nivel de comunicación? ¿Alguna asignatura ha hablado del tema polisémico? No, profe. ¿No? Bueno, ok. Entonces, polisemia. ¿Qué es la polisemia? En lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones. Las acepciones son, digamos, varios significados. Cuando hablo de cabo, cabo puede ser geográficamente, un accidente geográfico es la punta de la tierra que penetra en el mar, ¿sí? Y entonces por allá en la punta de Colombia tenemos al Cabo de la Vela. Y ese Cabo de la Vela es un accidente geográfico, así se le llama, porque sobresale el territorio dentro del el espacio marino. A eso se le llama cabo, pero igual un cabo puede ser un cabo de la policía, un cabo del ejército, que es un rango militar. Hay peinillas que utilizan en las peluquerías. Hace muchos años la gente utilizaba enredarse el pelo. ¿Ustedes, las niñas, se acuerdan de eso? De pronto de una abuelita que cuando está quedándose como medio calvita, viene y hace lo que yo hago con esto lo llamaban en mi época el mechón de Alf. ¿Se acuerdan? Que era así como medio parado, exageradamente parado, entonces era esto así, pero entonces uno llegaba y le hacía así a la peinilla, lo bajaba y lo bajaba y lo bajaba, y entonces quedaba uno con el mechón así levantado. ¿Recuerdan las imágenes de los años 80? De este mechón así, más levantadito del que tengo ahorita, pues, pero claro, yo soy ochentera, o sea, a mí esto de tener así, esto aquí como, perdón lo que voy a decir, como de la caricia de una vaca, aquí pegado acá, a mí no me queda bien eso, le queda bien es a las niñas jóvenes, pero así como el pelito como pegado, no, eso le queda bien a las niñas jóvenes y yo trato de levantarme un poquito de esto porque soy como antigüita, ¿no? Entonces, al ser antigüita, esto no lo hacíamos con el cabo de una peinilla y yo no sé si ustedes todavía recuerdan que hay peinillas de cabo. ¿Cuáles son las peinillas de cabo? Las que tienen un palito así largo, ¿lo recuerdan? O sea, no la que es solo dientes, sino que tienen como un manguito y ese manguito tenía una finalidad, que era agarrar y enredar. Eso lo utilizan en la peluquería. Ese es un cabo, eso es un cabo. Como en una cuerda puede ser el cabo que yo amarro de la cuerda, entonces amárrela del cabo. Y uno también en las acepciones dice, no, es que en todo este proceso de investigación yo tengo un cabo suelto. Claro, hace referencia al cabo, pero entonces yo tengo que tener
una referencia polisémica para saber de qué cabo estamos hablando. Si es el cabo de punta de tierra, si es el cabo dentro del escalafón militar, si es el cabo de la peinilla, si es el cabo en la jerga náutica de una cuerda que tiene un amarradijo y ese amarradijo es un nudo en particular y a eso se le llama cabo. En fin, hablemos de cresta. Por ejemplo, cresta se le llama así al cuerpo. En la cabeza los animalitos tienen como una especie de carnosidad que se levanta como las gallinas y los gallos, ¿lo recuerdan? Esa es una cresta. Pero al mismo tiempo, si se fija uno en los que surfean, se le meten a la cresta de la ola. Y cuando los marinos van navegando, obviamente ven específicamente cuánto se levanta la cresta de acuerdo a lo que diga, digamos, la condición de navegación náutica. Es una cresta de una ola. Cresta también se le llama, ¿recuerdan que hay unos punk que se les para el pelo así? Y esos ponquetos acá tenían como una especie de, en la punta de la cresta tenían colores, se pintaban de un color distinto. Entonces en la cresta tenían morado, amarillo, verde, azul. ¿Recuerdan al Manes Hermann de la novela? Bueno, esa es una cresta también. Entonces, la polisemia hace referencia a que dentro de nuestra estructura lingüística una palabra puede tener varias acepciones. Y es muy, pero muy importante aprender a partir de ahora que lo que se llama como se llama, hay que llamarlo de la forma como se llama. Porque parte de ese proceso de desinformación es no llamar a las situaciones y a las cosas por su propio nombre. Entonces, es importante tener el efecto polisémico dentro de las informaciones que tienen que ver con temas que están contando acerca de la realidad nacional. No es lo mismo concebir la comunicación interpersonal en términos de intercambio de información, conocimiento o significado, que concebirla en términos de una acción. ¿Recuerdan a Pierce? Y en Pierce tuvimos dentro de los elementos del signo, hablábamos de una primeridad, de una secundidad y de una terceridad. En la primeridad, nosotros por lo general recibíamos a partir de los sentidos una información. Recibíamos al signo. O sea, la única forma de recibirlo es a partir de los sentidos, bien con el tacto, con el olfato, con el oído, con la vista. Y dábamos el ejemplo clásico de mirar a través de la ventana y ver que allá del otro lado estaba negro, 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 negro. Inmediatamente eso que nosotros recibíamos por nuestra visión o por el ventarrón que implica salir a una condición de estas atmosféricas, asumíamos en nuestra cabeza en secundidad una decodificación de ese signo y entonces lo juntábamos con una experiencia y con un conocimiento previo que teníamos en nuestra cabeza. Y según Pierce, eso se volvía texto. Y entonces yo decía, Valentina, entremos la ropa porque va a llover. Recuerdan ese ejemplo, ¿cierto? Esa introducción a la comunicación que nos dio durísimo a partir de las teorías. Pero lo que se dice genera una acción. Entonces, obviamente dentro de la polisemia concebimos la comunicación como un proceso que además de formular algún mensaje, de alguna forma genera una acción. La polisemia es un término que se emplea para denominar la diversidad de acepciones que contienen determinadas palabras o signos lingüísticos. Cuando hicimos el ejercicio del signo a partir de lo que es esa imagen acústica, al pronunciar silla, ustedes inmediatamente decían signo lingüístico S-I-L-L-A. Imagen acústica es que cuando yo lo escucho, hago referencia a lo que tengo en mi cabeza y tengo una representación mental de esta situación.
Y al tener esa representación mental, tengo un significado, y el significado es silla es un elemento que sirve para sentarse, que tiene 4 patas, pero la silla de cada quien, según su significante, es distinta. Es la silla de mi comedor, la silla de mi escritorio, la silla que a mí me gusta, que es a la que se le echan moneditas y que le hace a uno un masaje en la espalda. La de 2000, esa es la que me gusta a mí, pero esa es mi silla, si lo recuerdan. La polisemia estudia esa diversidad de acepciones y culturalmente una situación puede tener una lectura, pero al pasar a otra comunidad puede tener una lectura distinta. Entonces, este ejercicio que nosotros hacemos de identificar la polisemia es fundamental en este trabajo. La polisemia también es un concepto que hace referencia a los diversos significados que puede tener una frase o expresión según el contexto. Y obviamente, pues cuando mirábamos los contextos, sabíamos que había un contexto psicológico, que había un contexto físico, que había un contexto, en fin, ya todo eso lo conocen. Entonces, la polisemia hace referencia también a esa diversidad de significados. El sentido figurado de las palabras, es decir, cuando se hace uso de metáforas o metonimias para referirse o indicar algo específico. ¿Recuerdan qué es la metonimia? Esto no es de comunicación, esto es de formación en el colegio. A ver si alguno recuerda qué es la metonimia. Jonathan, tú que has sido profe, ¿recuerdas qué es la metonimia? Perdón, profe. Que tú que has sido profe, ¿recuerdas qué es la metonimia? Uy, no, profe, no sé. Claro que sí. Bueno, vamos a buscar entonces en San Google a ver qué dice de metonimia, a ver quién nos busca y tiene la definición más rápida. Entonces, por acá dice metonimia, figura retórica de pensamiento. ¿A qué les recuerda esto? Al signo, ¿no? El signo es arbitrario con la realidad. El signo está en representación de la cosa, que fue lo que vimos en introducción a la comunicación. Y el signo hace las veces de representamen, como el embajador hace representación de su país. ¿Recuerdan ese discurso? Entonces, si el signo está en el lugar de la cosa, que es el que sugiere las cosas, ¿sí? El que sugiere las ideas, el que sugiere los conceptos, miremos a ver qué dice también esta figura retórica de pensamiento y además arbitraria con la realidad. Dice, consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica, por la que se designa el efecto con el nombre de la causa o viceversa. El signo con el nombre de la cosa significada, el contenido con el nombre del continente, el instrumento con el nombre de la gente, el producto con el nombre del lugar de procedencia, el objeto con la materia del que está hecho o lo específico con el nombre genérico. Y entonces, esto que estoy diciendo no es que me enloquecí, sino que es que definitivamente por allá hay un autor que nosotros no alcanzamos a ver que se llama Jacobson y Jacobson explica ese fenómeno. ¿Alguno de ustedes ha ido a una droguería a que le vendan un paquete de Kleenex? O no me digan que no. O todos van a la droguería y preguntan, ¿me vende un paquete de pañuelitos faciales? ¿Cómo le llaman a ese paquete que tiene unos papeles así con el que bueno, esos son las niñas, ¿no? Los hombres no necesitan de eso, pero nosotros guardamos en la cartera un paquetico con unas toallitas chiquitas blancas de papel. ¿Cómo le llaman a eso? Chinitas. Kleenex, profe. Y Kleenex es igual que el icopor también. El icopor. Y cuando uno dice, ay, tengo que ir a comprar Colgate.
pero hemos estado corrigiendo realmente. Hemos estado corrigiendo y no decimos, no, es que se me acabó la crema dental. No, pues que como se posicionó el nombre de Kleenex para los pañuelos faciales y se posicionó el nombre de Colgate para la crema dental, entonces nosotros en esta metáfora o en esta metonimia hacemos referencia a llamar a la cosa por el nombre de la marca, que es lo que está diciendo aquí. Dice a llamar al contenido con el nombre del continente. El continente es lo que contiene, no es el espacio territorial. El instrumento con el nombre de la gente, el producto con el nombre de su lugar de procedencia o el objeto de la materia del que está hecho o lo específico con el nombre genérico. ¿Sí? Por ejemplo, el borrador. Y con el nombre del borrador, ese artículo sirve claro. La situación es llamar a ese adminículo que nos sirve para borrar, pero el borrador en sí lo tenemos de muchos materiales, ¿cierto? Pero uno no dice, páseme uno de nata. No, pues la nata no hay borrador de nata. Y uno dice, uy, no está hecho de nata. No, no está hecho de nata. Son los nombres comerciales que han confundido todas estas cosas. Ese es el sentido figurado del que habla, digamos, la situación polisémica, que para nosotros es fundamental. No se van a asustar que comunicación para el desarrollo no es todo el tiempo así. Estamos metidos en problemas mucho más graves. Lo que pasa es que estudiar la polisemia es necesaria para el comunicador que se va a encargar de llamar a las cosas por su nombre. Sobre todo que nosotros vamos a tener mucho que ver con la normatividad en Colombia y necesitamos ajustarla específicamente para poder entender los procesos. Lenguaje especializado o técnico es cuando se le atribuye a ciertas palabras un significado técnico según el área de trabajo, investigación, desarrollo, entre otros. ¿Por qué es importante? Les voy a contar una anécdota. Yo normalmente no sé de temas de, por ejemplo, de estos de obra civil y un día me tocó contratar a un maestro que me iba a hacer un cerramiento de unos muros, pero esos muros tenían específicamente que tener adentro del espacio la condición de unos enchufes, tenía que haber dos por aquí, dos por acá, tenía que haber unos nuevos ductos de agua y una cantidad de cosas, y entonces yo me puse a negociar con el maestro. Y el maestro me dio su valor y todo. Y yo le dije, qué pena, maestro, pero es que para esto hay un presupuesto. Me dice, no, pero es que yo ese presupuesto no se lo acepto porque además yo tengo que regatear. Y yo le dije, ¿cuál regatear, hermano? Aquí esta vaina es de precios fijos. Ay, qué burrada la mía. No sé si ustedes saben que el hecho de abrir un hueco en la pared, meter un tubo, pasar unos cables y dejar un enchufe, para quien hace eso es meter una regata dentro de la pared y no se trata de regatear el precio. Entonces, claro, puede generarse un malentendido al no utilizar los conceptos como los debemos usar. Entonces, pues básicamente voy a terminar el tema de polisemia, que creo que pues ya estamos acá en la recta final de la polisemia. Es necesario también tener, por ejemplo, presente la utilización de las palabras extranjeras y la diversidad de las palabras de las que se ha derivado más de un significado gracias a la influencia de esas palabras dentro de nuestra lengua. Digamos, no sé por qué razón, a partir de la actividad que se da dentro de WhatsApp, las personas dicen, no, es que yo estuve whatsappeando con fulano de tal. ¿De dónde salió el término whatsappeando? A ver, whatsappear no es tener interacción por WhatsApp. WhatsApp es el medio, pero creo que han oído el término. Estoy whatsappeando, calculen. Traemos determinados términos que no corresponden y que seguramente eso no va a tener ninguna trascendencia porque aquí en otros países, porque en otros países no han tenido esa serie de acepciones. Entonces vamos a recurrir a la RAE, vamos a recurrir a la utilización perfecta de los conceptos y es lo que es aconsejable cuando empezamos a generar contenido
en temas de desarrollo. La homonimia, otro aspecto importante desde el aspecto polisémico. La homonimia se refiere a dos o más palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero cuyo significado es diferente. Por ejemplo, el banco puede hacer referencia a una entidad financiera o a un asiento. Entonces, esto es a lo que se le llama polisemia. En ejemplos de polisemia, los que ya dimos, por ejemplo, una carta, puede ser una carta de un juego de cartas, puede ser un mensaje que mando por correo postal, puede ser un mensaje que mande adjunto a un correo electrónico. Por lo tanto, el mismo elemento o distintos elementos pueden tener el mismo nombre. La cresta, como ya les mencioné, y el gato, por ejemplo, el gato para nosotros es un ñañau de bigotes, pero en Argentina el gato es un gato que tiene que ver con un ritmo folclórico que está presente en Argentina y en Uruguay, y hay grandes diferencias. Ya cuando estábamos en introducción a la comunicación, les pasé el video de qué difícil es hablar en español, ¿lo recuerdan? Bueno, muy bien. Hoy abordamos el tema de la polisemia, abordamos la importancia del comunicador para el desarrollo, el pensamiento crítico, que es lo que tenemos que desarrollar para esto. Y pues gracias por estar aquí. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran aclarar, les aseguro que no va a ser tan tedioso como esta primera clase. O sea, vuelvo a hacer su pesadilla número 5. Algo que quieran saber, algo que quieran comentar. Bueno, entonces tengo sueño y hambre, mamá. Entonces, a descansar, que tengan un lindo descanso y mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche. Un abrazo. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Chao. Chao, chao.